Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de este nuevo libro de la editorial Astura. Quiero agradecerles que, como siempre, quieran presenten sus trabajos, sus libros tan interesantes aquí. Como ustedes saben, el tema de las mascarillas queda a discrecionalidad de ustedes. Acá igualmente hay extractores que ustedes escuchan para el aire acondicionado, sino para renovar el aire, pero desde que el episodio del COVID hemos cambiado un poco la operativa. Normalmente antes los libros se firmaban y dedicaban acá. Lo que hacemos ahora, el autor va a tener una mesa en la planta alta y así ayudamos que todavía se renueve más el aire. Así que les pido que cuando terminen suben arriba y seguimos la tertulia y puedan dedicarle los libros que ustedes conocen. Así que le paso la palabra a Lidia, que hablará en nombre de la editorial y ella presentará también al autor y a los otros editores. Muchas gracias, Claudio, y bueno, gracias a Centro de Arte Moderno, porque además hoy es un jueves un poco conflictivo. Dentro de prácticamente 30 horas inauguramos la Feria del Libro de Madrid. Claudio también está en su caseta, además estamos muy cerquita, nos estamos viendo por la feria, estamos trabajando a tope, entonces ha sido difícil cuadrar la presentación hoy y se lo agradezco porque realmente están también a tope de trabajo, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a Pepe Castro, al que acabo de conocer, sé de él lo poco que me ha contado José Antonio, que son muy amigos, que es un gran viajero y que ha sido el primer lector de esta novela que hoy presentamos, Confieso que he mentido, historia cínica de la familia Villa. Y bueno, y gracias a José Antonio por querer publicar esta novela con la Astura. La Astura es una editorial independiente, llevamos 9 años y pico, sobre todo nos dedicamos a la edición de poesía contemporánea, pero también tenemos una colección de narrativa y bueno, y aquí está el número 48 de nuestra colección de narrativa. Y bueno, a ver qué os parece. Yo no quiero hablar mucho porque no quiero yo pisar nada de la presentación de Pepe, pero bueno, como editora sí que puedo decir que cuando abrí el PDF que me mandó José Antonio me asusté del número de páginas que tenía ese libro, dije, pero este señor, ¿qué me manda? Y dije, pues esto es imposible de editar, va a ser un libro gordísimo y el caso es que lo empecé a leer con la idea de a ver cómo afronto yo esto. Y la verdad es que me enganchó un montón. Yo no conocía la obra anterior de José Antonio, ahora ya la voy conociendo después de este libro. Me enganchó muchísimo y a pesar de que el narrador es un ser deleznable, que aborrezco, que representa todo lo que odio y por lo que lucho en mi vida para acabar con ello. Pero sin embargo, pues me gustó mucho su punto de vista, cómo trata a todos los personajes, con esa ironía, con ese humor. Encontrarme en este libro con referencias tan cercanas, políticas, económicas, sociales, de todo tipo, me lo he pasado muy bien editándolo. Creo que eso es lo que al final a las editoras nos hace publicar el libro, ¿no? Que disfrutes con la edición, por lo que sea, ¿no? En este caso es un libro que está bien escrito, pero además me lo he pasado muy bien. Me he reído muchas veces con mi compañera. De vez en cuando le leía trozos y le decía, pero este tío no tiene vergüenza de poner esto aquí, nos van a matar a todos. Pero bueno, así arriesgamos nuestra vida publicando este libro y espero que lo disfrutéis por lo menos tanto como yo. Así que no voy a decir mucho más, le voy a ceder la palabra a Pepe y creo que luego vamos a abrir un espacio de debate, de preguntas amplio en el que podremos seguir hablando. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me has pisado solo un poquito. Vale. Bueno, yo voy a hablar más que de la novela, que tendremos que hablar en todo caso en un encuentro posterior, después de que la hayáis leído. Voy a hablar del entorno de la novela y de mi aproximación a la novela. ¿Qué tengo yo que ver con esta novela? ¿Vale? Y en esa aproximación invitaros y animaros a que la leáis. Me parece más interesante que hacer una crítica, porque es verdad. Una crítica de esto, una tesis. Entonces, bueno, os voy a aproximar a mi persona también, a la novela y a José Antonio. Supongo que alguna gente dirá, ¿y este por qué ha hecho, no? ¿O qué ha dejado de hacer? Bueno, pues lo que hemos hecho es que
desde hace bastantes años nos conocimos allá por el año 73, 74 en el colegio, en un colegio de curas y monjas, y allí cursamos, pues, yo no sé si fue cuarto, quinto y sexto, o quinto y sexto, Quinto y sexto. y bueno, pues a partir de ahí luego el COU, los primeros años de universidad. Luego dejamos de vernos porque, como dice yo, me ha gustado viajar y trabajar fuera de España durante muchos años, y al cabo del tiempo nos reencontramos en mi pueblo, en el que ahora es mi pueblo. Yo soy de Granada, pero vivo en un pueblo de Toledo. Yo y mi hija, que está ahí al fondo, se llama Amanda. Y al cabo de unos años, un grupo de amigos, entre ellos están algunos aquí, pues fueron a vernos, y de aquello resultó una presentación de un libro de él, que la hicimos en una biblioteca muy querida para mí, y yo hice esa presentación también con otra gente. Bueno, esa presentación yo creo que a mí me agradó encontrarnos allí, disfrutarla, y yo leí el libro, leí 2 de los libros. ¿Por qué yo estoy hoy aquí? Pues yo creo que, si no me corrigen, lo mismo no me corrigen, porque yo leí el libro aquel y aparte de mandarle pues, mi enhorabuena por la lectura, por el contenido, pues le mandé un mensaje en el que dije que había hecho algunas observaciones sobre ratas. Y él me dijo que, con toda claridad, que las ratas eran parte del libro y que aquello no se tocaba. Bueno, pues ya está. Yo me gusta, cuando leo me gusta, si veo rata le hago un redondelito, y a veces en la última página, pues anoto página tal. ¿Por qué? Porque el libro que leo es mío y lo hago mío, ¿vale? Como este, también lo he hecho un poquito mío. Yo creo que a raíz de aquello él pensó, pues si se ha leído el libro y se tomó la molestia, digo yo, pero Me lo pusiste a huevo. es una hipótesis. Él dijo, bueno, pues si se lo ha leído con esa atención, que era esencialmente una novela policíaca, pues lo mismo puede hacer esta tarea. Yo digo que por eso pensó en mí, ¿vale? Y por eso pues me hizo llegar este manuscrito. Lo he traído porque se lo pedí primero para revisar algunas observaciones y porque me parece importante. El manuscrito es parte de esta novela, ¿sí? Es parte. Parecen lo mismo, o sea, no parecen lo mismo. Al interior son lo mismo, pero no son lo mismo. Y para mí este es el libro de verdad. Este es también el libro de verdad, pero este es con el que yo me encontré y el que yo leí en mi casa, sentado en distintos lugares, en el sofá, arriba, abajo. Era invierno, fuera no, y bueno, me fui apropiando del libro. A mí me gustó, me agradó, y bueno, pues la verdad es que yo le hice todas las sugerencias que me pareció oportunas, con toda la libertad del mundo. Las que haya recogido, pues recogidas están, las que no, no. Le propuse eliminar varios cientos de comas, no sé si las eliminó o no. Le hice algunas propuestas sobre edición, que creo que no porque es un volumen. Le sugerí algunas posibilidades para apropiarse mejor de la novela, pero bueno, era mi apropiación de la novela. Cada quien se apropia de ella como quiere. Yo me voy a limitar, la novela la tiene que leer cada quien, es evidente, pero yo me voy a limitar a hablar, me voy a centrar, mira, esto lo he dedicado todo, ¿no? A una primera parte que es muy breve, y que tiene 2 hojas, que es, yo voy a hablar de esto, además os lo leéis vosotros, ¿vale? O voy a hablar a raíz de esto. Y voy a empezar por deciros que, si alguno tenéis el libro, como de los libros yo me apropio de ellos, los hago míos, los escribo sobre ellos, cada uno se imagina los personajes, los viste, les pone un color de pelo, una altura, una cara, una voz. Pues también de los libros. Yo lo primero que he hecho es borrar una cosa que está en este libro. No te molestes y tú tampoco. En el manuscrito, como veis, pone advertencia, ¿sí? Y en el libro pone, en este ponía, porque ya no lo pone. Advertencia, prólogo. Yo lo he borrado, es que en mi libro, ¿sí? Que nadie se ofenda. Porque a mí me parece que es una advertencia, advierte cosas, te pone sobre aviso, ¿sí? Y entonces, bueno, pues a mí lo de prólogo no me gusta, lo he borrado. ¿Por qué? Porque este es mi libro y ya lo he leído, lo he hecho mío. Entonces, en este prólogo empieza diciendo algo que es
que él no es el autor. ¿Sí? Porque esto es, como dice, una ficción sobre la ficción. El que parece autor no es el autor. No obstante, se hace con el libro, porque alguien se lo envía. A partir de ahí, yo creo que hay una trama entre realista, onírica, sueña, imagina, ve cosas y nos va llevando a un libro que yo no lo llamo novela, pero cada quien luego lo que lo califique como le parezca oportuno, sobre todo porque comparando con los otros libros, que sí son novelas y además son novelas policíacas, yo esto pues no lo sentí como una novela, sino como un libro de reflexión, un libro sobre la realidad, una realidad muy concreta, una realidad social muy concreta, que hace revisión histórica, revisión familiar. Y bueno, pues yo creo que aquí lo que hace José Antonio es transmitirnos sus reflexiones, sus puntos de vista sobre una realidad social, una realidad política. Y en esa dinámica es en la que pues, te vas enganchando. Yo le hablaba cuando un par de veces que nos vimos en Madrid, os digo, yo vivo fuera, y le decía que yo veía ahí no tres novelas, pero sí tres volúmenes. Y os invito a que veáis o vayáis entresacando esos tres volúmenes. Uno sería la historia que cuenta el autor, el que narra, que no es el autor, sino que es aquel que le hizo llegar la novela, habla de sí mismo, de su biografía, de su cinismo, sus mentiras, sus verdades. Ahí hay una historia. Otra es, yo a ese personaje le puse cara, le puse voz, hasta le puse manía, porque se le coge manía, ¿verdad? Vaya personaje. Hay otro personaje que es también protagonista, que es el muerto, es el hermano fallecido, que es no se sabe quién es más malo de los dos, porque van a la par, como dicen, son prácticamente almas gemelas. Nos va contando la maldad ajena y la maldad propia. Y bueno, como es un hermano y los hermanos se quieren entre sí, pues va sacando también las bondades propias y las bondades ajenas. Y nos va hablando de la historia de España, una historia reciente, o no tan reciente, porque viene de pues, los años del franquismo, en el que las familias pues, se situaban muy silenciosamente, políticamente, con mucho miedo, y que iban creciendo en la parte económica, en la parte de desarrollo social. Bueno, pues él nos hace ahí un repaso que está bien, porque va entresacando pues, cómo muchas familias fueron pasando de un posicionamiento político, de una situación económica a otra. Y aquí hay una familia que está inmersa en un desarrollo, pues, desarrollo de los años 50, 60, 70, hasta llegar a nuestros días, y una familia que es ella misma una cloaca, ¿sí? Es una cloaca. Yo creo que esta familia fue la que inventó lo de las cloacas del Estado. Primero fueron ella y luego las del Estado. Nos mete en una situación muy actual que es la corrupción. Hoy mismo en los periódicos estaban pues, nuevas declaraciones de un comisario que podía llamarse Villalejos. No se llama Villalejos, pero bien podía llamarse Villalejos. Y está mucho más cerca de lo que parece en nuestra vida cotidiana. Y yo, leyendo esto, me acuerdo que en su momento pensé, digo, vivimos en un país en el que sin darnos cuenta hemos reformado la Constitución sin comisión constitucional, sin votación y sin referéndum. Y bien podemos deducir de este libro, como mucha gente que ha hablado de la corrupción, que parece que hubiera un nuevo artículo de la Constitución, el 170. Sabéis que tiene 169. Todos los españoles tienen derecho a ser corruptos. ¿Sí? Y da la sensación de que se institucionaliza tanto que se acaba convirtiendo en viva el rey, viva ese rey corrupto que viene. Y hay gente que dice viva el rey, hay gente que dice que es un ciudadano normal y corriente que puede venir a su país, a su patria. Se normaliza todo eso, y esa narración de la normalidad es la que José Antonio yo creo que ha intentado transmitirnos, con reflexiones. Incluso a veces le decía, pues se te nota mucho que eres profesor de economía, y metes a unos casi no latinajos, pero casi latinajos, y bueno, pues va dejando reflexiones. El tercer volumen es la experiencia del confinamiento, una experiencia en la que bueno, todos hemos vivido, una gente con más tristeza. Yo tengo que reconocer que las viví muy bien en mi casa, con mi hija y mi hijo, y tuvimos 3 meses muy creativos, de mucho trabajo,
muchas vueltas. Y bueno, esos 3 volúmenes son los que describen una historia reciente de España y pues una historia futura de España, porque de lo que habla es de qué gente está mamando eso, esas cloacas, esa cultura. Y bueno, pues nosotros lo que pretendemos hacer cuando leemos estas cosas es decir, yo estoy ahí, ¿cómo de cerca estoy yo? Me preguntaba yo también a mí mismo. ¿Lo toleras? ¿Lo aceptas? Hay una tolerancia, una aceptación de todo eso. Y bueno, creo que José Antonio va a ir ganando reflexiones sobre qué somos, qué no somos. ¿Somos buena gente? ¿Somos mala gente? ¿Somos unos miserables? Vivimos en un país que al fin y al cabo es nuestro y somos país. Y bueno, estas son las reflexiones que José Antonio hace y son las reflexiones que a mí me parecieron muy interesantes, la verdad. Me gustó leerlo y creo que tal vez él nos pueda dar los entresijos ahora. Y un poco en consonancia con la propia dinámica de la novela, diré que no sé si esto que he dicho es verdad o falso. Lo dejo a vuestro criterio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Hay una frase que, dicha por un profesor de universidad, cuando empieza a hablar, suele provocar temblor en el auditorio. Voy a ser breve. Voy a intentarlo. Porque, como ha señalado Lidia, me gustaría que pudiéramos hablarlo un poquito. Propondré alguna cuestión, pero este es un país libre y sobre todo Madrid. Madrid es la libertad, la máxima expresión de la libertad, o sea que podemos hablar de todo lo que queramos. La verdad que me resulta muy grato y muy entrañable encontraros después de tanto tiempo, darnos un pequeño abrazo. Y por lo tanto lo primero que tengo que decir, porque es que es así, y lo tengo que decir, es que muchas gracias. Es una palabra que la utilizamos con bastante frecuencia, bueno, algunos no, algunos ni siquiera dan las gracias, pero hay que darlas. Y en momentos como este, yo creo que hasta se queda corto el contenido de la palabra gracias, porque el miércoles no jueves, ¿no? Pero puede ser jueves, quién sabe. Es un día difícil, está la Feria del Libro, hay amigos que me han dicho que no podían venir, otros que irán a la Feria del Libro, otros no han contestado, un poco de todo. Pero para mí tiene muchísimo valor y ese recuerdo permanecerá que estéis aquí, en un acto como este, con lo que implica. Pero bueno, de eso, si acaso, hablaré un poquito más al final, porque por continuar dando las gracias, aparte de a los que me conocen desde niño y desde adolescente, y os preguntaréis si sigo siendo el mismo que era, o al revés, si antes era el que ahora soy. Lo digo por liar un poco la madeja, como haría el narrador y protagonista de esta novela, que le gusta dar la vuelta a las frases, porque sí. Puede servir para reflexionar y otros es un mero juego retórico, pero bueno, si puedo hablar un poquito también de eso, pero no quiero hablar mucho porque ya he amenazado con que voy a ser breve. A quienes me conocéis de mi época de hippie de fin de semana, y os preguntaréis que cómo hemos sobrevivido a tantas fiestas. A quienes me conocéis desde la universidad, y en este caso me parece legítimo que os preguntéis cómo sigo estando todavía en la misma universidad. Pero la respuesta es obvia. Lo digo con frecuencia, incluso le he dicho ahí en la calle a algunos, es que estoy en la mejor universidad del mundo. O sea que es lógico que me contrataran y que yo siga pues donde estoy, en la Universidad Complutense. Y a quienes me conocéis de épocas más recientes, de momentos y situaciones distintas,
Y es mejor que no os preguntéis nada, porque es mejor que sigamos siendo amigos. La amistad vale mucho. Pepe es un buen amigo, nos conocimos con algunos de los que estáis aquí en el bachiller. Luego nos reencontramos, aunque él no lo ha dicho, pero sí lo dijo en la presentación de mi cuarta novela, en la segunda presentación que le hicimos en su pueblo de Toledo. Nos reencontramos en la Agencia de Cooperación Internacional. Él estaba viajando por el mundo y yo estaba entonces trabajando en lo que hoy es la AECID. Y luego nos hemos recuperado y bueno, pues la verdad que esto de la amistad tiene sus misterios, porque es verdad que hay momentos de la vida en los que conoces a personas, supongo que nos pasará a todos, y da igual que pasen 10 o 15 o 20 años sin verte, pero de repente te reencuentras y dices, somos iguales, somos lo mismo, hemos cambiado. Claro que hay gente que cambia. Bueno, pues Pepe, pues le tengo que agradecer esto y le tengo que agradecer, como ha dicho Lidia, que haya sido el primer lector de la versión final completa de la obra. Algunos de los que estáis aquí habéis leído fragmentos, habéis leído algunas partes, pero claro, yo le eché el lazo enseguida. Ahí que te dice, a mí me gusta leer sentado frente al fuego con un lápiz, anotando las erratas, y luego a lo mejor se las manda a la editorial o al autor. Fantástico, vamos, ideal. Yo no recuerdo haberte dicho que las erratas están ahí. La cosa es que una vez que un libro está editado, pues en todo caso tienes que esperar una segunda edición sería, para corregir las erratas. Detesto profundamente las erratas, eso es lo que me pone enfermo. Incluso alguna vez he soñado que estaba hablando como ahora, con un micrófono, y que la gente estaba con los libros abiertos y las erratas saltaban y se me pegaban al micrófono y no me dejaban hablar. O sea, aborrezco las erratas, pero genero muchísimas erratas al escribir, mucho, porque cuando estoy concentrado escribiendo y me lo paso muy bien, con este libro hay veces que pues, tengo que decirlo, es así, es el día del autor, luego hablaré también de eso. Yo me reía escribiéndolo y luego cuando lo he revisado me he vuelto a reír. Ojalá os suceda en algún momento eso, pero no tiene por qué ser así, porque hay chistes malos. Pero hay gente que cree que hace gracia contando algo y no todo el mundo lo vive de la misma manera. Genero muchas erratas porque escribo deprisa, o se me ocurren cosas y me deprisa, y luego lo reelaboro, lo retoco, lo cambio, y entre el corrector ortográfico y el copy-pega y el no sé qué, y que cambie una cosa de sitio y tal, pues de repente hay momentos en los que incluso tengo la sensación de que ese producto final no es mío. Luego ya sí, digo que sí. Entonces, este es un libro un poco especial. De forma que, efectivamente, Pepe me ha echado una mano muy importante. Y he seguido, no todos, pero algunos de tus consejos. Me dijiste, por ejemplo, que suprimiera algunas partes del libro y lo he hecho. Lo que pasa, tú creo que hasta ahora no lo sabes, pero lo vas a saber, y te lo digo yo, luego he añadido otras. Por eso el resultado final es tan voluminoso. Incluso me hizo sugerencias muy pertinentes. Por ejemplo, yo no, el autor, el narrador, pues dice algunas barbaridades sobre la monarquía. Y Pepe me sugirió que la dejara en relación al emérito, porque está claro lo que es. Pero que, bueno, en fin, que más allá, pues a lo mejor me pareció un consejo muy prudente. Y bueno, pues hay más cosas en las que sí he podido seguir tu consejo. Recuerdo no sé si la primera o la segunda conversación que tuvimos,
al terminar yendo para casa se me ocurrió el título del libro, porque tú me habías propuesto varios títulos. Uno de ellos, Confieso que he vivido. Y yendo hacia casa, te lo dije, a ver, yo he hecho de negro en el sentido de escritor fantasma. Bueno, aquí hay, no soy el único, aquí hay otros escritores fantasmas. Yo, por ejemplo, he escrito pues, El amor en los tiempos de cólera, pero luego lo firmó García Márquez. Pero claro, lo que no puedo hacer es hacerme pasar por Pablo Neruda. Confieso que he vivido, no, confieso que he mentido. Y como el libro pues es de muchas mentiras, de una dosis de cinismo muy importante, que eso también me lo dijiste tú, pues también se me ocurrió meter esa palabra en el título y por eso tiene un título y un subtítulo. O sea que algunos de tus consejos sí los he seguido y por eso te quiero dar las gracias. Y contigo se las quiero dar a otros amigos, colegas, que me habéis ayudado en ocasiones anteriores, que habéis leído, que habéis sufrido, que habéis padecido mis borradores, que me los habéis corregido, porque he aprendido con eso. Hay que aprender, hay que seguir aprendiendo. Y si alguien te corrige, es tu punto de vista, es su punto de vista, pero por lo menos merece que reflexiones sobre eso. Yo he aprendido a escribir pues gracias en primer lugar a mi hermano. Fijaos lo malo que es el día de hoy, que ni mis hermanos han podido venir. Mi hermano Miguel, periodista, escribió muy bien y empezó a corregirme la tesis doctoral y ya me di cuenta de que había que hacer las frases más cortas y tal, pero luego lo he olvidado y hay frases muy largas, porque además por naturaleza soy un poco desobediente. Lo que pasa es que como a veces tengo cara de buen chico y tal, no lo parece, pero sí un poquito desobediente soy. Y hay más amigos que estáis aquí que me habéis corregido y bueno, tengo que seguir aprendiendo. No sé si el siguiente libro volveré a pedir ayuda o no. Lo único que tengo claro es que si lo termino, porque tengo escrita una página solo, va a ser un libro, paciencia, de 150 páginas. Esta vez será un libro pequeño. ¿Por qué es tan gordo el libro? Bueno, eso, si queréis, lo puedo decir. Tengo que dar las gracias a la editorial porque han tardado, porque tienen mucha tarea, porque tienen muchos libros, porque hemos pasado una situación muy difícil, porque al final incluso los chinos, que no solo tuvieron la horrible idea de fomentar el cruce imposible entre un vampiro, un murciélago y un pangolín, pues los chinos han bloqueado los conductos del comercio internacional y han dejado sin papel a las editoriales pequeñas y eso ha provocado más retraso y tal. Pero bueno, aquí está el libro finalmente, o sea que muchas gracias por admitir mi libro y por publicarlo y por hacerlo tan bonito. El libro. Pues uno lo ve y lo primero que piensa es, pues, es un libro grande. Vaya. ¿Por qué? Pues bueno, porque mi primera novela era pequeñita, la siguiente es un poquito más gordas, pero eran novelas pequeñas y de repente yo me acordé, a ver, tengo que pediros disculpas porque cabe la posibilidad de que la mitad de las cosas que diga no sean ciertas y puede que la otra mitad sean de broma. Así que, ¿por qué el libro es tan gordo? Bueno, pues porque yo recordé que alguien me dijo algún día, un gran escritor tiene que escribir un gran libro. Y aquí está. Mientras la crítica, que de momento no existe, diga lo contrario, este es un gran libro. O sea, es un gran libro. La cubierta, fantástica. Yo había hecho una propuesta en la que se me veía a mí con la gorra del comisario Villarejo y unas gafas negras tapándome la cara con una carpeta, pero me gusta muchísimo más esta, porque tiene un poquito de fuego aquí detrás de la ventana y parece como la entrada al infierno. Es lo que yo pensé.
Luego me han dicho que también podría ser una puerta del edificio Windsor, que, según el autor del libro, pues pudo arder porque el incendio lo provocó el comisario Villarejo. Es decir, como estamos en familia, no me importa decir que el libro se refiere al comisario Villarejo. Lo que pasa que, por aquello de que no sé si dentro de mi ordenador hay espías y dentro de mi teléfono pues, hay conexiones inalámbricas que conducen al CNI o a las cloacas del Estado, pues en vez de Villarejo estuve todo el tiempo escribiendo Villalejos y al final decidí no cambiarlo. Bueno, que sepáis que donde es Villalejos es Villarejo. Podría ser también la puerta del edificio Windsor, pues sí, pero a mí me parece que es una cubierta muy atractiva y eso es muy importante en un libro. La contra, pues, aclara un poco de qué va todo este contenido, que parece complejo, pero yo creo que al final incluso es más simple de lo que parece. O como diría el narrador, es simple y complejo, es decir, simplejo. Es complejo, parece, pero es simple, porque a veces me sorprende a mí mismo, pero ¿cómo puede ser tan poco original? Es que he hecho un libro que, sí, claro, que pueden ser 3 libros a la vez, o más, ¿no? Comparto tu punto de vista, pero para mí es un libro que tiene presentación, núcleo y desenlace. Así de sencillo. Tiene una presentación en la que se muestra un personaje central, el hermano del comisario Villarejo, y en la primera línea empieza diciendo que el comisario ha muerto. O sea que yo voy a contar su vida y si queréis saber más pues, de nuestra familia, pues, y lo hace además dando a entender que es una forma de mostrar cómo era el comisario Villarejo, es decir, la corrupción y todo eso que ha señalado Pepe. Y yo creo que no hace falta insistir mucho en ello, pero en esa primera parte ya se aprecia que, además de cínico, en el mejor de los casos el tipo es un psicópata, es un machista, es un cabrón, lo has dicho tú, es odioso. Pero esa es la presentación de él y de su familia. La segunda parte, más amplia, pues muestra cómo, bueno, por decirlo de una forma sencilla, se va volviendo loco. Y coincide con el confinamiento, con la soledad, y de ahí que haya reflexiones, claro que sí, suyas o mías. Es una cuestión que cada uno podrá pensar lo que quiera. Desde luego no es un libro autobiográfico, porque ningún parecido entre cómo piensa este sujeto y cómo pienso yo. Y bueno, porque en el fondo, si estas páginas tienen un objetivo, para mí es mostrar en el sentido de denunciar la intolerancia creciente en nuestros días. Siempre la ha habido, se puede llamar fascismo, se puede llamar como lo queramos, pero a mí hace 3 años, que es cuando empecé a escribir esto, pues me empezaba a preocupar que en Hungría, que en Brasil, que en Estados Unidos, en España no, en Madrid tampoco, pues que hubiera fenómenos de esa índole, me empezaba a preocupar. Y bueno, pues me quise meter no en la piel ni en la interpretación política de los intransigentes, sino en su forma de ser, en su forma de pensar. Me costó mucho. Estuvo paralizado un tiempo. Bueno, ya con la pandemia pues me recreé en escribir y me ayudó mucho pues a salir de esa situación tan difícil, ¿no? Y enseguida me di cuenta de que podía seguir escribiendo si era capaz de asumir la tesis, la que para mí, para ver otras, la que para mí es la tesis central de los intransigentes en nuestro país en este momento. Claro que hay otras, pero yo la concentré en una idea, y si esa idea
fundamental la podía desarrollar, es que ya podía decir todos los disparates y todas las barbaridades que quisiera. Y la idea es muy sencilla. El gobierno de España es ilegítimo. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos para echar del poder al gobierno de España está bien hecha. Así de fácil. Asumiendo eso, pues puedes contar lo que quieras. Te puede hasta parecer que el odioso narrador y su hermano, al que todos conocemos, al comisario Villarejo, ¿no hay micrófono por aquí? Están grabando, es una preocupación. ¿Vas para YouTube? De todas formas, si secuestran el libro, nos hacen un favor, ¿no? Que lo secuestren. Menuda publicidad. Bueno, pues la segunda parte del libro, asumido eso, muestra cómo el tipo se va volviendo cada vez más loco. Con lo cual, la tercera parte, conclusión que es más cortita, pues no podía acabar de otra forma que en una absoluta locura. No podía ser de otra forma. Ya sé que desde el punto de vista ortodoxo, pues las novelas hay que cerrarlas bien, me lo han recordado algunos amigos. Ya sé que hay géneros difícilmente clasificables y que esto sí es una novela, pero es mucho más, es otras cosas, mucho más, no en el sentido de que sea también un ensayo y tal, porque probablemente todo lo que está escrito aquí es mentira, pero bueno, tenía que acabar de una forma alucinante, porque al final casi todo el libro es el viaje mental del protagonista. Es él y su soledad pensando. El tiempo lo pasa en una... Bueno, tiene 80 años. Lo pasa en una residencia, recuerda su vida y milagrosamente justo en la mitad de la novela, en la mitad, justo aquí, aparece un personaje nuevo. Hay muchos personajes, un montón de hermanos, la familia, montones de personajes. A los padres de Alfonso, que es el protagonista, y de Beltrán, que es el comisario, pues se les ocurrió ponerles nombres siguiendo el alfabeto, para que fuera más fácil recordarlos. Alfonso, Beltrán, Carlos, Esperanza, Fátima, Gema. Gema es la rebelde. Gema no se parece a los demás. Hay muchos personajes, pero justo en la mitad emerge uno que le da otro aire a la novela y sobre todo hace que el narrador empiece a replantearse algunas cosas. Es un estudiante que se llama Miguelito y que, bueno, pues otro bandido en potencia, pero con cara de buen chico, y bueno, digamos que ahí cambia la cosa. Como prometí que iba a ser breve, he hablado un poco del libro, pero mucho, no muchísimo, qué raro. Entonces, de la tercera parte ya, los libros en general, en lugar de hablar yo, lo que voy a hacer es plantear dos preguntas, por si os interesa. Una, ¿son baratos los libros? ¿O son caros? ¿Tendrían que ser más caros? Un libro como este, con tantas páginas, pues probablemente el coste de producción implicaría que su precio fuera mayor. Y si son o no son baratos o caros, ¿por qué? Y si no lo fuesen, ¿qué mecanismos alternativos hay? ¿Subvenciones? Sí, ¿por qué? ¿Quién controla las subvenciones? ¿Son baratos o caros? Depende. Pero bueno, es un elemento que nos puede hacer reflexionar, o no. Y la segunda cuestión, tengo más, pero ya solamente voy a hacer una segunda pregunta, que está enlazada con la anterior, es, ¿hay demasiados libros en el mercado? ¿Sería bueno que hubiera menos? ¿Tendría que haber controles? ¿O ya basta con la autocensura que nos imponemos cada vez más y cada vez en más sitios? Bueno, pues eso es un poco lo que quería decir. Pido disculpas por haberos hecho temblar, siendo un poquito más extenso en el uso de la palabra de lo que me hubiera gustado. Es que es tal la emoción que siento al veros aquí que no podía evitarlo. Muchas gracias.
te diría que, como hacen a los editores, no son caros ni baratos, pero a veces pues, valen lo que tienen que valer por los costos de hacerlos. Y te lo digo de buena tinta, pero a veces hay precios disuasorios. Aunque Precios disuasorios, que vas a comprar un libro que te interese, vale 40 pavos, y dices, joder, me voy a esperar a ver si lo encuentro un día en el rastro. Pero claro, no es un problema con una solución fácil, porque realmente los precios de los libros son muy ajustados. Ya. Y los márgenes de beneficio, en concreto de las editoriales, pues en algunos casos, en muchos casos, son inexistentes. Pero Y de los bueno, autores ni te digo. los autores- a ver, el autor de las piezas que hay dentro del mundo editorial, tú lo sabes porque eres un escritor desde hace mucho tiempo y has escrito muchos libros de distinto tipo. Las piezas que hay dentro del mundo editorial, el autor es el que recibe la porción más pequeña del precio de venta público. Así es. Así es. bueno, yo como soy muy comprador de libros, y parte de mi presupuesto y de mi pensión se va en ello, creo que son baratos. Son baratos en España y si lo comparas con los países de la Unión Europea, más. Y te digo que es barato porque si haces un regalo, por ejemplo, de 20 euros, es un libro, pues quedas muy bien. Quedas muy bien con un regalo de 20 euros. Otro regalo te costaría mucho más, ¿no? O sea que yo pienso que son baratos. El que no compra libros porque es caro es porque no le gusta comprar libros, porque no le gustan los libros. Y se gasta el dinero en otras cosas que le cuestan más caro. Ir a los toros, ir al fútbol, a jugar a la lotería, se gasta más dinero. Bueno, y dicho esto, ¿se producen muchos libros en España? Bueno, yo diría que sí, pero eso no pasa nada. Si las editoriales los editan, si los libreros están dispuestos a ponerlos en sus exposiciones, y si hay escritores que escriban, y si se admiten como tales, pues ahí está el mercado. Es verdad que al haber muchos, no llegas a la librería y muchos libros no se ven. Solo hay en las bandejas, hay siempre los mismos además. Vas al Alberti, vas a la Central, vas a tal, bueno, estas son más grandes, la Central tiene más posibilidades, pero tienen todos los mismos, las novedades en las bandejas. Y pasa igual en la Feria Libro. Para encontrar cosas nuevas tienes que ir a las editoriales. En las librerías tienes todas iguales, los mismos. Bueno, eso que hace que mucha gente, a lo mejor tú que no eres conocido, pues tus libros no estén en la bandeja, y entonces no quede marginado y no se vea, ¿no? No se vea. Y ese es el problema para la gente, para promocionarse, para acceder a que la gente conozca ese libro. Por lo demás, pues mira, que haya libros, ¿qué más da? Luego lo que pasa es que tiran muchos, luego hay un despilfarro, claro, que hay que tirar muchísimos libros y destruirlos y todo ello, ¿no? Pero no vas a determinar si son muchos o pocos. A mí me gustaría que fueran menos, porque si salen tantos también entra angustia. Y como decía Darío Fo, necesitaría vivir 300 años y tener tantos ojos como las más moscas para poder leer lo que tengo. Eso sin pensar que va uno comprando cada vez más, ¿no? En ese sentido, o sea, compramos más de lo que podemos, ¿no? Y una vez recuerdo, estaba en casa, estaba yo solo, escribiendo, y abrieron la puerta y era una vendedora del círculo de lectores. Y le dije, pasa, pasa. La chica un poco asustada, claro, un señor que le dice, pasa, pasa. Y mira los libros que tengo, porque tengo el despacho al lado. Y dice, ¿tú crees que voy a comprar más? Me dice, ¿usted los ha leído todos? Digo, no. Dice, se quedaría usted loco, estaría usted loco si se los hubiese leído todos. Digo, ya estoy bastante y no los he leído todos. Digo, hay muchos libros que no están para consultar, no para leer. Bueno, quiero decirte que efectivamente el libro, lo que pasa es que es un problema en las casas, porque deja un momento que no caben, ¿no? No sabes qué hacer con ellos. Y muchas veces me dice a mí Lola, la librera del Alberti, que la gente dice, no compro más porque no me cabe. Tengo que buscar sistemas de que te quepan, ¿no? Y por otra parte, ya para finalizar, pues enhorabuena por el libro y por haber escrito este libro tan grueso, ¿no? Y también, Gran libro. y también al presentador, que lo ha hecho muy bien, muy original, una presentación original. Está bien. Además lo deja abierto a los lectores. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, es complicado hablar de oligopolios. En el mundo editorial los hay, obviamente. Y yo creo que Juanjo Millás, con esa gracia que tiene y esa magnífica forma de contar las cosas, porque al final lo que escribimos, de un modo u otro, son cuentos, incluso en la ciencia. Es decir, es una forma de ver las cosas y de contarlas, cuentos. Si es grande se llama novela, si no, pues se puede llamar de otra forma. Juanjo Millás, en relación a esto, si hay muchos libros o no, que los libros están poco tiempo en los escaparates y tal, decía más o menos,
Cuando paseo por las mañanas por la calle, veo sangre en el interior de los cristales de los escaparates. Los libros se pelean entre ellos para asomar. Bueno, es un poco eso, efectivamente. A ver, podéis preguntar sobre La pregunta que haces, José, ¿lo haces en un sentido económico o hay trasfondo en la pregunta? Porque los libros evidentemente son baratos en la economía de hoy en día, ¿no? Es de las cosas que son accesibles para todo el contenido que tienen. Yo te escuchaba la pregunta más desde la vertiente de que cuando uno compra un libro, ¿no? De alguna manera le mete en un viaje y en una experiencia que no tiene antes de leerlo, ¿no? Claro. Y al que lo escribe me supongo que mucho más, porque es una experiencia prolongada, intensa, profunda, que me imagino que te expone a cambios que no tienes previstos, ni calculados, ni nada por el estilo. Pues a mí me parece que lo que puede resultar caro es que te meta en ese viaje donde, como decían por aquí, ¿no? Genera una cierta angustia, ¿no? No solo por la cantidad de libros que se ven, sino por todo lo que puede mover cuando uno se mete en una historia que no le pertenece y que va a entrar en ella, se expone a ella. Pues es algo que te expone. Entonces yo no creo que sea tanto una cuestión económica, aunque esté, pero en el mercado de hoy en día, 20 euros, 30 euros, 40 euros, no da ni para tomar unos pinchos, ¿no? Ahora, leer un libro, ¿no? Meterte en una historia, pues no sabes lo que va a pasar contigo. Y al que lo escribe me imagino que más. No sé cuál será tu experiencia. Ya. A ver, la experiencia de escribir, si te gusta, pues lo lógico es que lo pases bien. Luego es muy duro corregir, revisar, y todo eso es muy desagradable. Pero en relación a la pregunta, bueno, es que tiene muchas aristas. Y yo la he planteado más con la intención de que cada uno la tome por donde pueda, la interprete como quiera. Como diría Pepe, el libro es mío, como has dicho, el libro es mío, yo me lo apropio, yo le borro la palabra prólogo y tal. Y la pregunta tómala como quieras. A ver, yo cada vez soy menos economista, por lo cual no, mi pregunta no va tanto en el sentido economicista. Tampoco soy, ¿cómo dicen ahora? ¿Cómo dicen estos? Comunista bolivariano, no sé qué, que el control del Estado tiene que ver cuántos libros se editan y tal. Tampoco creo que sea esa la solución. Pero yo no sé si... No, realmente no lo sé. Por eso lo he puesto para reflexionar. Si está bien eso de que cada uno se saque un libro, los autoedites y pagas a una editorial lo que sea y te saca 50 ejemplares o 100... Eso versus el oligopolio existente. No lo sé, es que tú has hecho un lío, pero es que tampoco tengo por qué saberlo, ¿no? Gracias. Yo voy a intervenir. Creo que como consumidores a lo mejor hacemos un consumo más responsable de un tiempo a esta parte, pues a lo mejor con productos de higiene o productos de alimentación, pero no hacemos un consumo responsable con productos culturales como pueden ser los libros. Entonces, a las editoriales independientes pequeñas, que somos editoriales que trabajamos de forma tradicional, que apostamos por un libro, que nos volcamos, que ponemos nuestro dinero, en fin, se nos exige también, pues, por ejemplo, tener unos precios muy competitivos, bajos, un poco acordes a cómo se están poniendo los precios en el mercado, como si nuestros costes de producción fueran iguales que los costes de producción del planeta. Este libro, a mí probablemente me ha costado imprimirlo 6 veces más que un libro de Planeta. Planeta imprime en un papel de 70-80 gramos sus obras, este está impreso en 90 gramos volumen, que es casi 100. En España, el Planeta imprime en China. Quiero decir que también ver dónde se está imprimiendo y hacer un consumo responsable, pues, de la literatura, de los libros, del cine, del teatro, consumir pues en editoriales, por ejemplo, que pagan derechos de autor, que pagan a sus empleados, que producen a lo mejor con un coste mayor, pero un producto de más calidad como libro. Creo que también tenemos que, como consumidores, yo intento hacerlo, que de vez en cuando pico, como todos, ¿no? Pero creo que también tenemos que concienciarnos como lectores para consumir literatura
buena en buenos formatos y buenas calidades. Estamos de acuerdo. Está impreso en Antequera. Sí, impreso Lo está que pasa es que hay un error, como me gusta correr por lo de los errores. Ay, Por cierto, si pescas a ratas, No, aquí dice impreso en Antequera y cuando lo traducen dice printed in Spain. En inglés Antequera se dice Spain. es que Pero no lo he borrado. Es que Antequera es España en sí misma y España es Antequera en sí misma. Y además es por donde sale el sol. También. Más español que eso. A ver, más cuestiones. Oye, en todo caso no sería una cuestión de si se publican demasiados libros. Se publican en cada momento, yo creo, los que hay que publicar. A fin de cuentas no todo es literatura, hay muchos manuales técnicos, libros de texto, libros de famosetes, ya sabes, todo tipo de cosas. Cada uno compra lo que quiere. Yo creo que el secreto es saber qué libros tiene que leer uno. Claro, pero y tú lo sabes estupendamente, Ya te digo. vas a la feria del libro y ¿dónde hay colas kilométricas? Sí, sí. En los libros de los youtubers. O sea que, ¿para qué tanto libro? Bueno, en fin, esto ya. De verdad que es una reflexión al margen, no me hagáis mucho caso. Y además yo no tengo por qué llevar razón, ¿no? Es verdad que el Día del Autor, bueno, pues se supone que uno tiene más protagonismo, pero yo no sé, no he venido aquí, estoy aquí, ni he participado en esta convocatoria, pues buscando inflar mi ego. Porque es que el ego de los autores crece hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia arriba, crece y crece y crece y yo no lo necesito. Por eso también quería en los agradecimientos y en las preguntas pues ver un poco qué pensáis de los libros o de otras cuestiones. Hombre, yo que he trabajado años de negro y de mulato Estaba deseando que lo dijeras. para cierto grupo editorial muy grande, pues hombre, sí, se publica un montón de mierda que te cagas, pero es que también, ¿qué vas a hacer? ¿Prohibirlo? Yo a veces para consolarme, cuando estoy en la caseta firmando 3 ejemplares y delante está el youtuber firmando 3000, digo, bueno, a fin de cuentas tampoco nos hacemos competencia, o sea, la gente que compra el libro del youtuber no va a comprar nunca el mío, y viceversa, entonces, bueno, ¿qué más da? Hacen libros cuando voy a hacer, no sé, otra cosa. César. Le voy a preguntar, volviendo a la novela, algo que nos une aquí, que si me daba curiosidad saber si te has ceñido a lo conocido de este personaje que se ha escrito y oído tanto, o has decidido inventártelo en parte, pese al riesgo de que en este caso la realidad siempre va a superar cualquier ficción. No ves hasta qué punto. Yo me he nutrido mucho de la información que hacéis los periodistas. Intuí, pero porque lo puede intuir cualquiera, no porque yo sea un lumbreras, que Villarejo era la quinta esencia de la corrupción y que por lo tanto había que seguirlo de cerca. Y hace ya mucho tiempo que empecé a leer y a hacer recortes de noticias y tal, pero más que nada por documentarme. Lo demás es todo inventado. Mira por dónde, ya cuando acabé, descubrí que tiene un hermano, Villarejo, y que tiene ciertas semejanzas con el personaje que yo me he inventado. Y ya no sabía qué hacer. Digo, bueno, mejor que no se entere nadie. Pero intentando responder a lo que dices tú, pues hay aquí un párrafo en las 2 páginas que ha mencionado Pepe en la introducción. Quienes busquen aquí periodismo de investigación se equivocan. Quienes esperen un tratamiento serio de cuestiones tan trascendentes como la patria, la religión o la muerte no lo encontrarán. Si solo les interesa la lectura para obtener algún provecho aplicable a su vida real, es aconsejable que dediquen su tiempo a otros menesteres. Para los que prefieran las trepidantes aventuras de la factoría Hollywood, en lugar de thrillers psicológicos íntimos, existe una amplia oferta que colmará sus aspiraciones. O sea que no es un libro de periodismo de investigación, inevitablemente. No, me refería si te
te hayas ceñido, claro, es difícil cuando la referencia es un personaje real, salirte de él y crearlo, o te hayas ceñido a él. O sea, ¿cuál había sido lo que te había guiado? ¿Al Villarejo conocido o te has inventado tu propio Villarejo? El personaje es perfectamente reconocible, pero como se muere en la primera parte del libro, yo me sentí libre para contar de él lo que quisiera. Pero es que es así la vida, es decir, es que lo que contamos es lo que queremos contar, es la percepción que tenemos e incluso la podemos contar de forma distinta en según qué momentos y qué lugares, más aún si eres un cínico, como el narrador de esta novela. Contamos cuentos, como ya dije antes, para ilustrar, para entretener. A mí me gustaría que este fuera un libro para entretener. No tiene mayores aspiraciones. Y claro que inevitablemente hay una mezcla, porque la imaginación no da para mucho. Es un producto, un resultado de la alquimia. Mezcla realidad, mezcla ficción, un poquito de realidad, un poquito de ficción. Lo quitas o no quitas, partes, añades. No sabría decirte, César, no sabría decirte hasta qué punto esto se ajusta a la realidad. Es mi deformación de la realidad. Por eso también al principio se dice que es ficción añadida a la ficción. Porque es que la vida del comisario Villarejo te la cuentan y te parece que es ficción, ¿no? Y le vas a enviar una copia de la cárcel. Como hizo Sam West con Ger, ¿no? Que fue a invitarle al destino del ciudadano Ken. Este tiene que estar ya enterado. Ya, de es esto, una sería una manera de promocionar la novela. Sí. Esto ya le han informado. Sí, es posible que yo pase a la fama y todo. En el mal sentido del término. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, te digo yo una, para terminar, para darte un buen deseo. Habéis insistido mucho en el grosor o la grandeza del libro, y me ha recordado una anécdota que contaba Rubén Blades cuando hace unos años, un montón de años, presentó en la discográfica una canción, Pedro Navaja, y el tío de la discográfica le dijo que nunca iba a ser un éxito porque era una canción muy larga. Luego fue un profeta de puta madre, porque vamos, es la canción más conocida. Yo espero que la grandeza del libro contribuya a que sea grande de verdad en el futuro. Pues muchas gracias. Yo también te deseo mucho éxito con tus libros, que ya he dicho antes que son muchos y de muy variada gama. Y que además el domingo próximo estaremos en la Feria del Libro por la mañana, pero José Manuel Lechado estará también el mismo domingo, este próximo domingo, pero por la tarde. O sea que no vamos a coincidir allí. Como no queremos a comer o algo. Después del palizón de firmar. No sé. Bueno, pues de verdad, muchas gracias Pepe, muchas gracias Lidia, Ana, bueno, a esta librería que tantas veces se presta a las presentaciones de libros, y como he dicho antes, para mí le doy muchísimo valor a que estéis aquí en un día tan complicado. Gracias. Si alguien quiere el libro, lo venden arriba, se firma también arriba. Ahora subimos los... Yo lo compré en Bueno, pues muy bien. Claro. Que nos ganan las cosas. Qué alegría veros. Hacía mucho ya, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Bien. Sí, porque me Bien. nada. Bien, Apoyando. Los pecados. Bueno, vamos saliendo, ya tomamos algo por el sí. ¿Qué tal?